Y nuestra iglesia, para los que nos visitan ahí por primera vez, tenemos la costumbre de hacer series de predicaciones, de exposiciones bíblicas, o de libros completos de la Escritura o de grandes partes de libros de la Escritura. Y estamos con una serie actualmente llamada Hasta lo último de la tierra, que es básicamente una exposición del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos ahí caminando versículo tras versículo en el libro de Hechos, y hoy nos toca Hechos 2, del 22 al 24, y el tema nuestro de hoy será el glorioso Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 2, del verso 22 hasta el verso 24, el glorioso Evangelio de Cristo. Así está escrito en la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta aquí la lectura de la palabra. Mantenga la Biblia abierta, si tenéis tu Biblia, para que podamos reflexionar sobre el texto. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tener tu grey, tu rebaño aquí en esta congregación. Y tengo el deseo como pastor de darles alimento fiel de tu parte en esta mañana. Pero sé que necesito de tu ayuda para hacerlo. Y te pido, Señor, usa mi boca como instrumento de apacentar tus ovejas. Usa mi boca como instrumento, Señor, de alcanzar aquellas que son tus ovejas, pero que todavía no están en el aprisco del Señor. Y danos, Señor, también la capacidad de ser fiel a tu verdad hasta que esto tenga, Padre, que generar muchas veces confrontación en nuestros propios corazones. Ayúdame, esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, la palabra evangelio es una palabra muy utilizada, muy poco comprendida y muchas veces mal interpretada. Vivimos en un país culturalmente católico romano, donde si tú preguntas a una persona por la calle una definición de evangelio, se va a dar 1.000.000 de definiciones distintas del evangelio, porque la palabra evangelio muchas veces está vaciada de su sentido bíblico. Es muy interesante que el evangelio estuvo ahí en el centro de la discusión de lo que era la Reforma Protestante del siglo XVI. Cuando estamos estudiando la historia de la Reforma, vemos que en un momento, que es el momento de la construcción de la que hoy es la Basílica de San Pedro, ¿no? en la piazza, en la plaza central de Roma, en el momento que la iglesia estaba siendo construida, la Iglesia Católica Romana ha tenido necesidad de reunir más fondos y empezó a publicar lo que se quedó conocido como las indulgencias, que eran documentos papales que declaraban que una persona que comprase tal documento tenía sus pecados perdonados, o mismo que una persona, un tercero, que un pariente comprase determinado documento, también tenían los pecados perdonados. Y en aquel contexto, un monje del siglo XVI, agustiniano, llamado Martín Lutero, un profesor de teología en una ciudad alemana llamada Wittenberg, dando clases sobre la epístola a los romanos, ha leído que el justo por la fe vivirá. Y él entonces miró a lo que enseñaba la práctica de la iglesia de su tiempo y la escritura y dijo: esto va mal. Esto va de encuentro al evangelio, y entonces él propone mudanzas, cambios que se quedaron conocidos inicialmente por 95 tesis, 95 proposiciones sencillas,
y que después se desarrolló a lo largo de décadas con otras personas como Juan Calvino, como Zwingli, como Lutero y otros, y se tornó lo que venimos a conocer como la Reforma Protestante. Pero una de aquellas 95 tesis iniciales de Lutero, la tesis 62, decía así: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gracia de Dios. Lutero estaba diciendo que el tesoro de la Iglesia no eran las capillas, las catedrales, las basílicas, las sillas, los miembros, lo que podemos poner en nuestras manos, que el verdadero tesoro de la Iglesia, lo que hace de la Iglesia única, es un mensaje. Y este mensaje, que es el evangelio, Lutero llama de tesoro. Pero es muy interesante que esto fue tan fuerte para la Reforma que nosotros mismos, además de ser conocidos como protestantes, somos conocidos como evangélicos. Es muy interesante, pero, y aquí es donde la cosa complica, el término hoy es tan amplio que se puede poner dentro del paraguas evangélico un montón de cosas que no es evangelio. Y esto puede ser hecho con otras ramas del cristianismo. Un pastor italiano llamado Francisco Chirico, un nombre un poquito raro para nosotros aquí, ¿no? Él escribió un libro llamado Mismas Palabras, Universos Distintos, que le hace un análisis de cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana utiliza términos muy bíblicos, muy nuestros, pero con un sentido completamente distinto. Y la pregunta es, ¿qué viene en tu cabeza cuando tú oyes la palabra evangelio? ¿Qué piensan las personas en la calle cuando oyen la palabra evangelio? Y en especial, ¿qué pensaban los autores bíblicos cuando usaron la palabra evangelio? Hoy hablaremos de esto, sobre el glorioso evangelio de Cristo. El contexto de nuestra serie y de nuestro texto es conocido de la mayoría de los hermanos, ¿no?, que están aquí. El libro de Hechos es básicamente un tomo 2, el libro 2 de un combo que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Los dos escritos por el mismo autor, Lucas, un médico, discípulo de Jesús, compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Y el libro es básicamente, el libro de Hechos, una descripción de las primeras 3 décadas de la historia de la iglesia primitiva, empezando con Pentecostés hasta la llegada de Pablo en Roma. Y entonces, queridos hermanos, lo que tenemos desde semana pasada, estamos analizando, es lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo hubiera bajado sobre la iglesia y Dios hubiera hecho el milagro de que galileos, hombres normales, empezasen a hablar idiomas que no conocían, las maravillas de Dios. Y entonces Pedro se pone delante de una multitud de personas y predica la palabra, y predica el texto básicamente que tenemos desde el verso 14 del capítulo 2 hasta lo que vamos a predicar semana que viene, hasta el 36. Pero hoy estamos ahí en la segunda parte, en el segundo punto de este sermón de Pedro, que es cuando Pedro, después de explicar Pentecostés a la luz del texto de Joel, la profecía de Joel, tenemos aquí Pedro hablando de lo que sería el centro, el corazón del mensaje de la iglesia de los apóstoles, que es el Evangelio. Y aprendemos aquí 3 verdades. Lo que vamos a hacer hoy es un poquitín distinto de lo que suelo hacerlo. Vosotros van a ver que cada proposición, cada punto de mi sermón será el punto anterior del próximo. Es decir, por medio de nuestra exposición nosotros vamos a hacer una frase completa que resume lo que según Pedro es el Evangelio. Pero vamos construyéndolo como que poniendo comas. Vosotros van a ver que el primer punto es una afirmación, el segundo es una continuación de esta afirmación y el tercero es la conclusión de esta afirmación. El primer punto, la primera verdad central en lo que comprendemos como el Evangelio: Jesús, varón aprobado por Dios.
El verso 22, si estás con tu Biblia abierta, dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro se pone delante de aquellas personas y háblales de lo que ellos de hecho necesitan oír, que es sobre Jesús. Es muy interesante. Pedro no se pone delante de aquella multitud y habla de lo que ellos querían oír, no habla de lo que ellos deseaban oír, pero Pedro les predica lo que sabe que ellos necesitan oír. Y lo que todo hombre, mujer, niño y mayor de la faz de la tierra necesita oír es acerca de Jesucristo. Entonces Pedro se pone delante de aquella multitud y dice: varones israelitas. Es muy interesante que él llama a aquellas personas por su nombre relacionado a la alianza, al pacto. Israel fue el nombre dado por Dios a Jacob, el nombre de la alianza. Dios, de alguna manera, por boca de Pedro, recuerda a aquellas personas que el evangelio que predicamos no es una novedad del Nuevo Testamento, no es un invento de los apóstoles, no es un invento de Jesucristo, sino que es el mismo evangelio predicado a los padres. Porque de hecho la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, siempre fue un pueblo llamado por gracia, por promesa y por Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y yo puedo decir la misma cosa en esta mañana. Queridos hermanos, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, es muy interesante que aquellas personas conocían quién era Jesús. Algunos habían visto Jesús. Casi todos habían oído sobre Jesús. Jesús era famoso en su contexto y era conocido como el Nazareno. Es muy interesante que Jesús no nació en Nazaret. Él nació en Belén, pero como su familia era de Nazaret, él creció en un pueblo menospreciado, en un pueblo alejado del centro político y de poder de Israel, pero fue de allí, de Nazaret, de este pueblo que sufría perjuicios, que salió desde su niñez a su madurez a Jesucristo. Y el texto dice Jesús Nazareno, y ahí viene la frase clave de esta primera parte: varón aprobado por Dios. Queridos, es muy interesante que la primera parte del glorioso evangelio de Cristo no es su muerte, sino que su vida. Es muy interesante, cuando vamos a predicar el evangelio a una persona, siempre saltamos luego a la muerte. Siempre saltamos a la cruz, y de hecho la cruz es esencial, como vamos a ver un rato. Pero debemos reconocer, para comprender bien el evangelio, que para que el sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz fuera aceptado por Dios, aquel que fue aceptado necesitaba tener una vida aprobada por Dios. Varón aprobado por Dios indica, querido hermano, que Jesús, antes de llegar a la cruz, vivió 33 años de la más perfecta y absoluta completud moral y espiritual, cumpliendo cada coma de la ley. Jesús vivió de conformidad con la ley de Dios, cumpliendo cada aspecto de la ley. Por esto el texto usa la expresión varón aprobado por Dios. Y es muy interesante que el texto lanza luz al hecho de que sus milagros, descritos en el texto por medio de la tríade muy utilizada, maravillas, prodigios y señales, son una prueba, son una evidencia de que su vida fue aprobada por Dios. Mira qué cosa interesante. Los milagros, las maravillas, los prodigios no son un fin en él mismo. No son lo que deben estar bajo la luz. Quien debe estar bajo la luz es Jesús.
porque sus milagros, prodigios y señales apuntan para el hecho de que su vida fue aceptada por Dios como aprobada. Pero ¿por qué era necesario tener una vida aprobada? Queridos, el pecado de Adán y el nuestro fue una ofensa a Dios. Dios es perfecto y odia el pecado. Él es amor, pero es justo y santo y tiene que punir el pecado y el pecador. Luego, alguien tendría que pagar. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento aprendemos algo que a nosotros del siglo XXI nos suena raro, pero a la luz de la Escritura, vida se paga con vida, ¿no? El autor a los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Luego, nosotros, al ser pecadores, al ser reprobados por Dios ante la ley, porque no la cumplimos, nadie de nosotros cumple la ley a la perfección. Nosotros somos reprobados. Y seríamos eternamente reprobados si el mismo Dios no entrara en la historia, cambiara las cosas de una manera a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Siendo así, lo que pasa desde el Antiguo Testamento es que había sustitutos para el pecado del pueblo. Cuando vemos el Antiguo Testamento tenemos todo un sistema de sacrificios en Israel. ¿Acordaos? El pueblo llevaba ¿qué? Ovejas, corderos, bueyes, tortolitas. Recordaos de los padres de Jesús, ¿no? Ofreciendo sacrificio a Dios. Mis queridos, y estos animales eran siempre animales ¿qué? Puros, ¿no? Tenía que ser un cordero sin mácula, sin tacha. ¿Por qué? Porque la idea es que alguien inocente y puro se estaba dando en lugar de aquellos que no eran inocentes y puros. El pueblo, nosotros. Pero el autor a los Hebreos en el Nuevo Testamento deja claro, la sangre de estos animales no perdonaba pecado ninguno, sino que apuntaban para un solo sacrificio que sí expiaría el pecado de todos aquellos que eran hijos de la promesa. Y cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien tendría que sustituirnos ante Dios, pero este alguien tendría que cumplir plenamente la ley, porque si no, sería pecador como nosotros mismos, no sería un cordero sin tacha que podía ser ofrecido en nuestro lugar. Siendo así, el mensaje del Evangelio empieza con un hombre, un Dios que se hizo hombre, que vivió todos los segundos de su existencia de conformidad con la ley de Dios. Y cuando Él es llevado a una cruz, su sacrificio no es un sacrificio pecaminoso, no es un sacrificio manchado, no es un sacrificio maculado, sino que es un sacrificio perfecto. Y es solo por esto que usted y yo podemos tener vida y vida eterna. Algunas implicaciones. Pensemos, por ejemplo, en la vida como una gran prueba, un gran examen. Al contrario de España, en España yo me quedé contento ahora cuando me fui a hacer algo en la universidad, un máster y tal, y he visto que la nota media aquí en España para ser aprobado es ¿cuánto? 5. En Brasil es 7. Aquí es 5. O sea, si tú tienes un 5, tú estás ¿qué? Aprobado. Genial. Fenomenal. Pero en el examen de la vida, un 5 no aprueba a nadie. En el examen de la vida, solo pasa quien tiene un 10 con matrícula de honor. En el examen de Dios, solo pasa quien tiene un 10 con matrícula de honor. Y para tener un 10 con matrícula de honor, uno tiene que vivir desde su primer llanto hasta su último suspiro de conformidad con las reglas que el mismo Dios ha establecido para el hombre. Y si tú eres sincero contigo mismo,
tú sabes que tú, yo, ni nadie puede ser aprobado en ese examen. No tenemos esta capacidad. Siendo así, el mensaje del Evangelio empieza con Dios diciendo a ti, tú no puedes. Tú no tienes capacidad. Tú no tienes méritos. Tú no tienes cómo quedar bien con Dios. Pero Dios ha enviado a alguien que sí puede, que sí tiene la capacidad y que ha vivido toda una vida al punto de ser aprobado por Dios, y es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos vida y vida eterna. Esto implica que la única manera de ser aprobado por Dios en el examen de la vida es que en esta prueba, en ese examen, ante Dios, nuestro Creador, yo sea sustituido por Cristo. Es Cristo quien se acerca ante el trono celestial, es Él quien cumple las exigencias que son mías. Y su vida perfecta, ahora su matrícula de honor, cubre mi reprobación. Esto es lo que pasa en la cruz. Pero el primer punto del Evangelio es, ¿quién fue a la cruz? Era capaz de ofrecer un sacrificio de una sola vez, perfecto, en lugar no solo de una persona, pero de todo un pueblo que Dios amó antes de la fundación del mundo. La primera cosa que Dios quiere decirte en esta mañana es, no son por sus méritos, no son por tus capacidades, no es porque tú eres buena gente, porque al fin y al cabo no lo eres. No somos. Ante Dios no somos. Pero es por Cristo. Somos reprobados, pero Él es aprobado. Y la única manera es estar unido a Cristo. Cantamos, ¿no? Unido a Él no temeré, porque en aquel día, quien estará delante de mí, contestando al Padre en mi lugar, es Cristo. Y sus méritos cubren mis incapacidades. Pero, continuando ahí esta construcción, la segunda parte del texto aprendemos que Jesús no es solo un varón aprobado, sino que Jesús es un varón aprobado y entregado a la muerte. Mira el texto a partir del verso 23. A este, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esta parte de la exposición del glorioso Evangelio por parte de Pedro en el día de Pentecostés se centra en la muerte de Cristo. La cruz es central en el mensaje del Evangelio y de la propia iglesia que fluye de este Evangelio. La palabra de Dios, queridos, pone énfasis en la cruz y nosotros debemos poner énfasis en la cruz. Sin cruz no hay remisión, no hay perdón, no hay iglesia. Sin cruz no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay por qué estar aquí en esta mañana y todos los domingos que nos reunimos aquí. La cruz es central. La cruz es central. Pero como vamos a ver aquí, este texto nos ayuda a comprender un terreno muy complicado, que es la tensión que existe entre la soberanía de Dios. Dios sabe, decreta y ordena todas las cosas, Dios es soberano, y la responsabilidad humana. Somos responsables por nuestros hechos personales. ¿Cómo estas dos cosas encajan? No lo sabemos. Pero las dos son bíblicas, sí que lo son, y están reunidas en un solo versículo hablando de la muerte de Cristo. Mira qué cosa interesante. El texto dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesús fue entregado a la muerte por encima de todo, no por las manos de Judas, no por el Sinedrio, no por Roma, no por los soldados,
no por cualquier persona de la faz de la tierra. La cruz no fue un accidente, la cruz no fue algo que no estaba en los planes de Dios. Dios se ha despertado una mañana y dijo, mira qué difícil, voy a hacer una cruz. No. La cruz estaba en el centro de la historia desde el principio del mundo, antes de la fundación del mundo hubo una cruz. El texto dice que Jesús fue entregado por su propio Padre. No forzadamente, porque el texto bíblico dice que Jesús se entregó voluntariamente por los suyos. Es muy interesante que cuando Él está en la cruz, el texto dijo que Él habla al Padre y da su vida. Él entrega su vida. Nadie podía quitar la vida del Hijo de Dios, Él tenía que darla. Y Él lo hace. Pero aquí tenemos la clara manifestación de la soberanía de Dios. Fue el determinado consejo de Dios. Fue su anticipado conocimiento. Dios sabía, quería y estableció de esta manera. En el consejo eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya se había discutido la cruz. Y esto, querido, me hace amar más a Dios, porque yo sé que Jesús vino a este mundo sabiendo que el fin de su historia pasaba por una cruz. Jesús sabía que para amar a Gabriel, Él tenía que pasar por una cruz. La peor de las peores muertes del Imperio Romano. Solo para que tengas una idea, un romano no podía ser crucificado. Esto era indigno. Solo extranjeros o esclavos podían morir en la cruz. Y Jesús soportó la cruz por nosotros. Pero entonces tú puedes estar pensando, mira, entonces Dios quiso de esta manera, ya está, yo no tengo nada que ver con esto. Pero el texto continúa así, diciendo, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora viene la responsabilidad humana. Vale, Dios es soberano, la cruz estaba establecida, pero fue Anás, Caifás, Pilatos, el Sinedrín, los soldados, Judas, manos inicuas. Son culpables, como somos culpables de nuestros hechos. No podemos cargar en Dios, en su soberanía, nuestros pecados. Quien pecamos somos nosotros. Quien descumple la ley soy yo, no es Dios en mi lugar. Es claro que esto hace parte de un plan perfecto. Sí que lo hace, pero no es una excusa. Cuando Pilato dijo, lavo las manos, sabiendo que Jesús era inocente, él es culpable. Cuando Judas llevó a Jesús a ser entregado al Sinedrín por 30 monedas de plata, él era culpable, sus manos eran inicuas. Cuando Anás, Caifás, los líderes del Sinedrín de Judea, de Jerusalén, en aquel día, delante del Mesías esperado de Israel, le llevan y le piden que se crucifique el Hijo de Dios y se ponga en libertad un asesino, Barrabás. Ellos son culpables. Y aquí aprendemos dos verdades. Dios es soberano. Los hombres son responsables. Y para aprender esto tenemos que tan solo mirar a la cruz. La cruz estaba allí por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero la cruz estaba allí porque manos inicuas han entregado, traicionado y crucificado el Señor de la vida. Jesús fue un varón aprobado, pero Él fue entregado a la muerte. ¿Y qué tiene que ver esto con este glorioso evangelio que hablamos al principio? Querido, no hay cristianismo sin cruz. Y en términos de aplicación, me gustaría hablar de un concepto, de una doctrina que es muy cara a nosotros protestantes, en especial a los del siglo XVI. Las iglesias reformadas defienden esto con mucha fuerza y yo creo que debemos defenderlo, que es la doctrina de la doble imputación de Cristo. Imputar es poner sobre otro, cargar sobre otro algo. Esto es imputar.
¿vale? La doctrina de la doble imputación dice algo muy interesante. Dice que en la cruz, mi pecado, mi injusticia, mi debilidad, mi fragilidad, mi incapacidad fue imputada sobre Cristo, fue cargada en Cristo, y que su justicia, su capacidad, su santidad fue imputada a nosotros, fue creditada en nuestras cuentas, sin que merezcamos nada. Hay una doble imputación. Mi pecado va a Cristo, su justicia va a nosotros. Mi incapacidad va a Cristo, la capacidad de Cristo viene a nosotros. Eso es lo que pasa en la cruz. Y aquí hay una cosa muy importante. Volviendo al tema evangelio, ¿vale? La palabra evangelio, dentro, por ejemplo, del concepto católico romano, tiene que ver con una cooperación entre el creyente y Dios. La fe en el catolicismo romano es sinergística. Hay una cooperación entre el creyente y Dios en su salvación. Un ejemplo claro, esta es la enseñanza básica, ¿vale? Un crío es bautizado en el concepto católico romano, que no es el nuestro, se le quita el pecado original, se infunde una gracia que se llama gracia preveniente. Y por medio de esta gracia preveniente que viene antes, el crío tiene la capacidad de, por medio de los sacramentos ordinales de la iglesia, cooperar con esta gracia para la salvación. Entonces, dentro del catolicismo romano, uno va a ser salvo por cumplir los ritos sacramentales de la caminada, cooperando con Dios en su salvación. Y ellos llaman esto evangelio. La comprensión reformada, y creo yo bíblica del evangelio, es que nosotros no cooperamos con Dios en nuestra salvación. No tengo capacidades para esto. ¿No? Andrés ha citado hoy por la mañana al orar por los niños algo muy interesante, que muchas veces es mal comprendido también. El texto bíblico dice así: dejad venir a mí los niños, ¿por qué? De los tales es el reino de los cielos. Y algunos piensan, mira, Jesús está diciendo que los niños, mira allí, son perfectos, santos y puros, y Dios les acepta porque son perfectos, santos y puros. No, Daniel. No, María sabe que Daniel ya tiene sus rabietas, sus dificultades, sus pecados. Increíble que él mira a mí muchas veces a la semana y dice, no sé cómo alguien dice que mis hijas de 2 años no tienen pecado. Queda aquí un poquito en casa conmigo para ver si no tiene pecado. Nacemos en pecado, el texto bíblico dice. Lo que Jesús está enseñando, ¿sabe lo que es? Un niño no tenía nada que aportar en una sociedad judía del primer siglo. Un niño tenía manos vacías. Lo mismo pasa con un bebé. ¿Qué puede dar el bebé en troca, en cambio de lo que le da la madre? La leche, la comida, la ropa, todo, nada, no puede dar nada. ¿Sabe lo que Jesús está enseñando? El reino de los cielos es para aquellos que son como los niños, no tienen nada a ofrecer. Las manos están vacías. No son por méritos. No es por capacidad, no hay una cooperación de gracia, hay una gracia soberana que alcanza a aquel que no merece. Y esta es una buena noticia, querido. La buena noticia del Evangelio es que en la cruz es la respuesta para cada uno de los fracasos, debilidades, reprobaciones, fallos y pecados de nuestra historia. Mientras hablo yo, puede que tú estés ahí en tu cabeza, pero mira, yo de hecho soy un gran reprobado en este examen. Y yo digo que la solución de tu reprobación es una cruz y un sepulcro vacío. Jesús te ha dado vida, estando tú todavía muerto en tus delitos y pecados, dijo Pablo, escribiendo a los Efesios. Otra cosa que aprendemos aquí, implicación, es que la soberanía divina y la responsabilidad humana son 2 verdades que debemos defender y aceptar por fe, aunque no comprendamos. Dios es soberano, 100% soberano, sí. No pasa una coma en este mundo sin que sea por el consejo determinado de Dios
y por el anticipado conocimiento de la voluntad de Dios. Pero somos responsables. Somos responsables por nuestros hechos. Y debemos pedir perdón a Dios. Y por último, queridos, construyendo ahí, Jesús, varón aprobado, entregado a la muerte, pero levantado por Dios. Mira el último versículo de hoy. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La parte final de nuestro sermón es de alguna manera el tema introductorio del sermón de domingo que viene, sermón de Pascua, sermón del domingo de resurrección, que de acuerdo con la providencia divina será la continuación de este texto. Yo suelo parar las series en fechas especiales para predicar lo que tiene que ver con las fechas especiales, pero en la providencia divina el texto de la semana que viene es justamente el texto que Pedro habla de la resurrección. Pero como un anticipo, una introducción de la semana que viene, Pedro dice así: mas Dios levantó, el cual Dios levantó. Queridos, el Evangelio no es la celebración de un Cristo muerto. El Evangelio no es la celebración de un Cristo crucificado. El Evangelio es la celebración de un Cristo que fue crucificado, que fue muerto, pero que resucitó al tercer día. Nuestro Salvador vive y reina por los siglos de los siglos. No hay como hacer una romería y encontrar los huesos de nuestro Salvador. No están allí. Él ha resucitado. Dios levantó a Jesús de la muerte. Ahí Pedro cita una frase de un salmo que es: suelto los dolores de la muerte. Suelto de los dolores de la muerte. Algunas traducciones ponen suelto de los lazos de la muerte y otras ponen sueltos de las angustias de la muerte. Porque la palabra dolores y angustias son la misma y lazos son la misma en el original, entonces da una libertad un poco de traducción. Pero la idea básica es que Jesús de hecho murió. La cruz no fue una proyección, una visión de los apóstoles. Jesús no ha tenido una... algunos han llegado a lo largo de la historia, ahí en el siglo XVII y XVIII, con el liberalismo teológico, a decir, no, Jesús de hecho no murió. Jesús ha tenido una... Yo no me acuerdo el nombre de la doença, de la enfermedad, que uno parece que está muerto y después cataclesia, algún nombre así, raro. No, Jesús murió. Jesús fue abrazado por los dolores, las angustias y los lazos de la misma muerte. Pero estos dolores, angustias y lazos no pudieron retener el Señor de la iglesia. Queridos, la resurrección es el distintivo máximo del cristianismo bíblico. Lo que nos hace único no son nuestras catedrales, no son nuestras basílicas, no son nuestras iglesias hermosas, no son nuestros miembros. Lo que nos hace únicos, lo que nos hace que podemos afirmar que el tesoro de la iglesia es el Evangelio, es que el Evangelio dice, nuestro Redentor no se quedó en el sepulcro. Él fue levantado de las muertes, suelto los dolores de la muerte, suelto las angustias, los lazos de la muerte. Porque era imposible que fuese retenido por ella. Esta frase para mí es fenomenal, genial. La muerte era imposible que la muerte pudiera retener el Señor de la vida. ¿Sabe por qué? Voy a decirte. La Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es un aguijón?
Vosotros sois ahí hispanohablantes de toda la vida, ¿no? Vosotros sois de la tierra de Cervantes. ¿Qué es aguijón? ¿Qué es un aguijón? Vale. Algunos animales tienen aguijones que son, por ejemplo, cuando tú coges un escorpión que se llama, ¿no? El aguijón es el medio por lo cual el veneno entra en la víctima. Eso es un aguijón, ¿vale? Y lo que el texto bíblico está diciendo es que el aguijón del pecado es la muerte. No, el aguijón de la muerte es el pecado, perdona. O sea, la muerte existe porque existe el pecado. La muerte existe porque existe el pecado. El pago del pecado es la muerte. Recordaos, ¿no? Siempre hago la misma broma, vosotros siempre sonríen. No sé si por ya oír un montón de veces, pero voy a repetir que es un salario. Salario, teóricamente, yo sé que no es la justa retribución por tu trabajo. Y tú puedes estar pensando, ¿justa? Justa no, pero vale, es lo que gano al fin del mes por mi trabajo. Pero en el sentido bíblico yo puedo decir, la justa paga por tu pecado es la muerte. Y el aguijón de la muerte es el pecado, el medio por lo cual el pecado entra, la muerte entra en el mundo es el pecado. ¿Qué es un escorpión sin aguijón? Nada. Un insecto que yo hago ¡puf! Pero ¿qué es un escorpión con aguijón? Te queda lejos. Porque si viene a ti, te puede matar. ¿No? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué la muerte no podía retener a Jesús? Porque Jesús nunca había pecado. Jesús pagó nuestra deuda, murió nuestra muerte, pagó nuestro pecado, pero Él no había pecado. Al tercer día, la muerte es obligada a soltar los lazos, a soltar las angustias, a soltar los dolores, porque Jesús, el Santo Hijo de Dios, irrumpía del sepulcro, rompía en gloria, en majestad. Los truenos sonaron en los cielos, ángeles bajaron a la tierra, rocas se derrumbaron, muertos resucitaron, dice el texto bíblico en aquel día, porque el Señor de la vida estaba saliendo del sepulcro. Queridos, la última implicación de hoy. La resurrección de Jesús es la prueba final de que su vida, obra y sacrificio fueron aceptados por el Padre. Todo hombre está sujeto, a causa de su condición pecaminosa, a los dolores y angustias de la muerte. Enfrentar la muerte no es fácil para nadie. Enfrentar la muerte de un ser querido no es fácil para nadie. No obstante, por medio de Cristo, de su gloriosa resurrección, cada creyente puede tener la certeza de que los dolores de la muerte no tendrán la última palabra sobre nuestras vidas. Podemos sufrir y morir en esta vida, pero no moriremos eternamente. Los lazos de la muerte no tendrán poder sobre nosotros, porque por medio de la resurrección de Jesús, Él despojó la muerte de su aguijón, de su poder, de su autoridad, y ella tampoco va a poder retenernos a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y esto es la clave del Evangelio. Si estamos en Cristo, su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, y su resurrección será nuestra resurrección. Él es nuestro sustituto. Queridos, empezamos este culto y este sermón hablando sobre el hecho de que el Evangelio es el tesoro de la iglesia. No tenemos otro tesoro. No tenemos otra razón para estar aquí que no sea el Evangelio de Cristo. Pero hemos visto que el término evangelio, evangélicos o lo que sea, hoy en día es tan amplio
que debemos tener mucho cuidado con cualquier cosa que se ponga el rótulo, que se ponga ahí el nombre, no evangelio o evangélico. Debemos ver si de hecho lo que se dice como evangelio es evangelio. Y el evangelio de Cristo tiene básicamente tres cosas imprescindibles, esenciales. El evangelio tiene que ver con el hecho de que Jesús fue aprobado y nosotros reprobados. Tiene que ver con el hecho de que Jesús fue entregado a la cruz como sustituto de nuestro pecado, de nuestra deuda. Él murió nuestra muerte. Y tiene que ver con el hecho de que Él resucitó física, corpórea y realmente al tercer día, venciendo la muerte, soltando los dolores de la muerte, y vivo está por los siglos, de donde vendrá a rescatar su novia, su iglesia, para que con Él esté por toda la eternidad. El evangelio no es una cooperación entre el creyente y Dios. El evangelio no es algo que unos solos detienen y tiene ahí una mística en enseñar. El evangelio no es un intercambio. El evangelio no es yo doy algo y Dios me da algo. El evangelio es Dios haciendo lo que no puedo hacer por gracia, misericordia y amor. Y este evangelio está abierto a todos aquellos que en Él creen. Pero los que no creen, y creer no es, yo entiendo que Jesús existe. Creer es entender, confiar y descansar. Los que creen. Y solo de los que creen, su vida pasa a ser su propia vida. Su muerte pasa a ser su propia muerte. Y su resurrección pasa a ser su propia resurrección. Pero si no tenemos a Cristo, estaremos nosotros ante Dios en el día final. Y seguramente lo que vendrá será reprobación. Que podamos correr hacia Cristo, bajo sus alas, ser amados y rescatados en su gracia y vivir para su gloria. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu evangelio es tan glorioso, tan hermoso, que nos quedamos sin palabras. Padre, que tú puedas despertar los corazones que están aquí en esta mañana. Padre, si alguien que aquí está piensa que es salvo por sus méritos, obras, Padre, que tú puedas convencer su corazón de que nuestras obras para ti son nada, nuestros méritos para ti son deméritos, pero que tú nos salvas por gracia en Cristo Jesús. Y que nosotros que ya te conocemos, podamos una vez más recordar la grandeza del evangelio y salir llenados de tu poder y de deseo de compartir este evangelio con otros. En nombre de Jesús. Amén.